para sesionar y dar cuenta con la propuesta del orden del día. Con su autorización, presidente, me permito informarle que se encuentra presente la totalidad de los integrantes de nuestro órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Por otra parte, el orden del día propuesto para esta sesión pública es el siguiente. Primero, dispensa lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las actas de sesión de pleno números 25, 26, 27, 28 y 29, celebradas el 18, 24 de julio, 8, 16 y 22 de agosto del año en curso, respectivamente. Segundo, proyecto de resolución del incidente de incumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en JDC 15/2019, presidentista Francisco Castañeda Huerta y María Guadalupe Villa. Tercero, propuesta y aprobación en su caso de adición al reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Cuarto, propuesta y aprobación en su caso del proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020. Quinto, propuesta y aprobación en su caso de la convocatoria para la constitución del Observatorio Ciudadano del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, informando que se ha retirado el sexto punto que se había convocado para esta sesión. Presidente, magistrado, son los asuntos enlistados para esta sesión. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a su consideración la propuesta del orden del día. Si no hay intervenciones, se somete para su aprobación en votación económica, por lo que quienes estén con la afirmativa a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad. El secretario dice que el sabor de la sesión. Con su permiso, presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la dispensa de lectura de las actas número 25, 26, 27, 28 y 29 de este año, respectivamente, y en su caso, la aprobación de las mismas. Magistrada, magistrados, primeramente, en votación económica se consulta si aprueban la dispensa de lectura de las actas de referencia, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobada la dispensa. Ahora, en votación económica, se consulta si aprueban su contenido. Aprobadas las actas. Secretario, por favor, continúe con la sesión. Con gusto, presidente. El segundo punto del listado corresponde al proyecto de resolución del incidente en proyecto de sentencia del juicio ciudadano 15 de Licenciado Víctor Hugo Arroyo Sandoval, por favor, de cuenta con el proyecto de acuerdo estipulado por la ponencia del magistrado Ignacio Hurtado. Con su autorización, magistrado presidente, señores y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al incidente de incumplimiento de sentencia derivado del planteamiento hecho por los representantes comunes de la Comisión de Diálogo y Gestión de la Comunidad de Nahuatl en Michoacán dentro del juicio ciudadano referido por el secretario general. Al respecto, se propone declarar parcialmente fundado el incidente acorde a lo siguiente. De la sentencia emitida por este tribunal el pasado 27 de junio, dentro del juicio que nos ocupa, se desprende que se ordenó vincular a dicho fallo a diversas autoridades para diversos efectos. Al Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl, para que dentro de un plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente que fuera notificado del fallo, emitiera una convocatoria a una Asamblea General Comunitaria, cuyo objeto sería tener el escrito 25 de febrero que le fueron encausado por la Comisión Electoral de Tiempo y proponerle en su caso aprobar la normativa correspondiente que le fue mandatada a crear desde la sesión del 7 de septiembre de 2015 al Sistema Michoacán Radio y Televisión, así como al Ayuntamiento de Nahuatl en Michoacán, para coadyuvar, una vez que se tuviera la traducción del resumen oficial de la sentencia, con la difusión de la misma. De las constancias de autos se pudo constatar, primero, el cumplimiento por parte del Sistema Michoacán Radio y Televisión al haber acreditado a través de diversos testigos radiofónicos la publicitación que hizo del fallo emitido por este tribunal, por lo que se propone tenerle cumpliendo con lo ordenado. Por otra parte, no obstante los diversos requerimientos que se hicieron al Ayuntamiento de Nahuatl a fin de que informara sobre los actos verificados en relación al ordenado, dicha autoridad no informó nada al respecto, por lo que se propone tenerle por incumpliendo con el fallo emitido. Y por último, en relación al Consejo Indígena, cabe destacar que desde su escrito de 17 de julio, se limitó en solicitar una prórroga para poder cumplir con lo ordenado en la sentencia, aduciendo que a partir del 25 de julio hasta el último día de agosto se realizarían las fiestas patronales, petición que en ningún momento justificó o evidenció el obstáculo que pudiera representar para lo ordenado, contando además con el tiempo razonable previo al inicio de sus festividades para haber emitido la convocatoria o, en su caso, haber sometido a la Asamblea General Comunitaria la necesidad de prorrogar
prorrogar el desahogo de los puntos que tenía que atender. De ahí que al no haber emitido la convocatoria y que consecuentemente no se hubiese realizado la asamblea en la que se debía aprobar la normativa correspondiente, que resulte posible estimar incumplida la sentencia. En razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que se hizo en aquella sentencia respecto a la pérdida de su derecho para convocar a la Asamblea General Comunitaria, en la que se deshogarían los puntos relativos a atender el escrito del 25 de febrero del año en curso, que le fuera reincausado por la Comisión Electoral del IEM, así como para proponer, salvo que la Asamblea General Comunitaria determine lo contrario, y en su caso aprobar la normativa correspondiente que le fue mandatada crear desde la sesión del 7 de septiembre de 2015, por lo que ahora se designa a la Comisión de Diálogo y Gestión para que emita y convoque a la Asamblea General Comunitaria sobre los temas señalados, debiendo celebrarse esta el próximo 22 de septiembre en el lugar y hora que defina la referida Comisión de Diálogo y Gestión en cuanto a autoridad emanada de la Asamblea General. Es la cuenta, señor presidente, señores y señores magistrados. Gracias, licenciado Aurelio Sandoval. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no existir intervención del secretario, por favor, tome la votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Es nuestra consulta. Magistrado José René Olivos Campos. Con la propuesta. Magistrado Salvador Alejandro Pérez De Contreras. acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Homero Baldorino Mercado. A favor. Presidente, le informo que el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad. En consecuencia, en el juicio ciudadano 15 de 2019, este pleno resuelve: primero, se declara parcialmente fundado el incidente de incumplimiento de sentencia relativo a la resolución emitida por este tribunal el pasado 27 de junio dentro del presente juicio. Segundo, se tiene al Sistema Michoacano de Radio y Televisión a través de su director cumpliendo con la sentencia. Tercero, se tiene por incumpliendo con el presente fallo al Ayuntamiento de Nahuatl, Michoacán, por lo que se le apercibe a la presidenta municipal en los términos señalados en el apartado de efectos. Cuarto, igualmente se le tiene por incumpliendo con lo ordenado al Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl, Michoacán, haciéndose por tanto efectivo el apercibimiento por el incumplimiento de la sentencia en los términos de la presente resolución. Quinto, se vincula a la Comisión de Diálogo y Gestión de la Comunidad de Nahuatl, Michoacán, a cumplir en la forma y términos señalados en el apartado de efectos de esta resolución. Sexto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que certifique el resumen y los puntos resolutivos de esta resolución, así como para que realice las gestiones necesarias a fin de que un perito certificado efectúe su traducción a la lengua purépecha. Séptimo, se vincula al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y al Ayuntamiento de Nahuatl, Michoacán, por conducto de su presidenta municipal, para que una vez notificado el resumen oficial y los puntos resolutivos de esta sentencia, así como traducido y en grabación, lo difundan a los integrantes de la comunidad de Nahuatl, Michoacán, en la forma y términos señalados en el apartado correspondiente. Octavo, dese vista de la presente resolución a la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Estado y Ayuntamiento de Nahuatl para los efectos indicados en la misma. Secretario General, por favor, continúe con la sesión. Sí, señor presidente. El tercer punto listado corresponde a la propuesta de revisión del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Gracias, Secretario General. Magistrados, a su consideración la propuesta. Adelante, magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Y respecto a la propuesta que se nos somete a consideración, creo que sin duda contiene temas interesantes, temas que ciertamente motivan a la reflexión sobre la necesidad de replantear, de valorar algunas figuras procesales, replantear y valorar las competencias y las funciones del propio Tribunal Electoral en tiempos donde hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta y que yo creo que en algún punto hay ciertas coincidencias respecto de las cuestiones que se están planteando. Sin embargo, con todo respeto que me merece la propuesta que se nos somete a consideración, en mi caso no acompañaría las mismas por las razones estrictamente jurídicas que voy a comentar.
Hay un primer tema, son varios temas, pero hay un primer tema que es el que primero me llevó a la reflexión, es hasta dónde el Tribunal Electoral puede, porque el propio documento así lo establece, es establecer la competencia, o sea, hasta dónde el tribunal puede ampliarse su propia competencia, ¿no? Hasta dónde el tribunal, a partir de una modificación a su reglamento, puede decir, no solamente voy a atender esto que me dijo el legislativo, sino también voy a atender esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que ese primer aspecto a mí me llama poderosamente la atención, porque yo sí considero, lo digo muy respetuosamente, que la competencia no la tiene que determinar el propio Poder Legislativo, que al final del día es quien está encargado precisamente de legislar y de crear la propia norma. Entonces, en términos generales, con todo respeto, yo creo que en estos puntos debería de ser el legislativo quien en su momento debería de delimitar. Pero además, insisto, aun y cuando son figuras interesantes, hay algunas que yo respetuosamente no comparto. Por ejemplo, el tema de las opiniones consultivas. Ciertamente se hace un análisis muy interesante, se retoman algunos precedentes, algunas opiniones de gente muy valiosa, como el magistrado Felipe Lamata, como el propio exmagistrado Carrasco Daza, pero en la manera en cómo está planteada la propuesta, ¿no? En términos de decir que conoce de tramitar y resolver opiniones consultivas solicitar por los actores políticos e instituciones. ¿Cuáles actores políticos? Al rato medio mundo nos va a venir a preguntar, creo yo, y entonces hasta dónde también el tribunal, a través de estas opiniones consultivas, pudiera llegar a estar comprometiendo sus propios criterios. Si bien es cierto que yo entendería, aunque no lo decía aquí, que sería sobre interpretación de normas abstractas, pero al momento precisamente de cada caso concreto hasta donde podríamos empezar a chocar un poquito más. No me queda muy claro esa parte de las opiniones consultivas. El tema de investigar violaciones graves a los derechos político-electorales, yo lo decía, ciertamente durante un tiempo la Corte tuvo esas facultades. La Corte tenía la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos, pero también tenía atribuciones para investigar violaciones a los derechos político-electorales. Y precisamente en el 2006, después de aquella elección tan coyuntural del voto por voto y casilla a casilla, que se sometió a la Corte a una presión muy fuerte, precisamente para que de oficio la propia Corte abriera una investigación por la violación al voto, precisamente al voto y a los derechos político-electorales. Por ahí tengo todavía perdida unos votos y posicionamientos de algunos ministros, precisamente en aquel momento, unos ministros empujando que se abriera, otros que no se abrieran. Y entonces, derivado de esa realidad, en la reforma del 2007, el constituyente decide ya quitarle esa facultad a la Corte. Y dice, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a meter en más vericuetos y pues mejor te voy a quitar este tema que obviamente te metió tal vez en una presión innecesaria, ¿no? Entonces yo creo que retomar tal vez esa parte de las violaciones, pues también ahí tengo algunas dudas al respecto. Y el tema de la defensoría, de verdad lo celebro, creo que tarde o temprano este tribunal debe de tener y debe considerar una defensoría en ese sentido. Y yo creo que tan es así que ya existen planteamientos, incluso hace unos días un diputado del partido Morena nos hacía referencia de que ya había alguna propuesta, y precisamente desde el 27 de mayo también el partido político Morena propuso una defensoría jurídica, cierto, enfocado más hacia el tema de la protección de los derechos políticos de la mujer. Aquí entiendo que es un poco más amplio, ¿no? Pero entonces aquí precisamente se abría ese tema, ¿a quién le corresponde legislar eso? ¿A ellos a través de esta iniciativa que ya está puesta sobre la mesa, o a nosotros por la vía reglamentaria? Yo respetuosamente creo que les debería corresponder a ellos, y en todo caso, yo creo que en todo caso propondría es que si no hay inconveniente, pues que mejor estas iniciativas, en lugar de que el tribunal lo reglamente, pues que se hagan